Buenos días, el día de hoy vamos a tener una predicación muy importante. Todas son importantes cuando son basadas en Cristo. Esta en particular tiene una importancia que va a trascender en la vida de las personas que no han entendido y que el Espíritu Santo les ayudará a entender todo lo que Dios permitió, hizo, planeó, su sana misericordia por nosotros, su creación. Recordando que somos su creación, fuimos creados por Dios y que también fuimos hechos por Él a su imagen. Recordamos también que el castigo de Dios por el pecado es la ira de Dios, la justa ira de Dios por el pecado, porque Dios diseñó a la humanidad no para que pecara, sin embargo en su providencia sabía que esto sucedería. Estas palabras son parte de las últimas 7 frases que dijo Jesucristo cuando estaba crucificado. Cuando estaba crucificado Jesucristo, hubo 7 y me voy a referir a una, aunque me gustaría, por cuestión de tiempo no lo hago, pero me gustaría referirme a cada una, porque cada una es una predicación completa, una enseñanza completa. Y las 7 frases que habla Jesucristo, la primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. La segunda es una promesa de salvación. La primera es una súplica de perdón por nosotros. La primera es una promesa de salvación cuando esta persona que está crucificada junto a él se da cuenta por revelación, por misericordia de Dios, se arrepiente y le dice: acuérdate, acuérdate de mí. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto habla tanto de la perfecta divinidad como la perfecta humanidad de Jesucristo, aún en la cruz. La tercera es una provisión para su madre, cuando en Juan 19, 26, 27 le dice a Juan: a casa tu madre, y a la mujer, a María le dice: mujer, he aquí tu hijo. Y esto habla también de una perfecta humanidad. Al seguir con la responsabilidad de la ley de tener cuidado de sus padres, ya no estaba José, todo indica que ya no vivía en este tiempo, y que Jesús era el mayor, evidentemente no podía dejar desamparada a su madre, y se le encarga a su discípulo más cercano, que es Juan, hablando de una perfecta humanidad. Y viene la cuarta, que es la que nos ocupa, que es la de una petición al Padre, y es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46, que es: Elí, Elí, lama sabactani, que la primera parte, Elí, Elí, está en hebreo, y lama sabactani está en arameo. Y es una perfecta combinación también, muy profunda en esa combinación de lenguaje, de llamar a Dios en hebreo Elí, y lama sabactani hacia los hombres, hablando el idioma de los hombres, que en ese momento es el arameo, simbolizando a todo el lenguaje de la humanidad, lama sabactani, que es en arameo. La quinta, sexta y séptima, vamos a mencionarlas: una súplica de busca de alivio en cuando dice tengo sed, Juan 19:28, hablando acerca de lo que es el padecimiento. Y una que ya por ahí, una predicación que tenemos hace tiempo, que mi esposa dijo que es una proclamación de victoria, que es consumado es. Este consumado es una declaración de victoria, muy lejos de fracaso, cuando se cumplió el propósito de la salvación.
y me voy a explicar por qué más adelante, 19:30, una oración de consumación, que es ya el regreso de la comunión del Padre con el Hijo. Ya no es por qué me has abandonado, sino es un Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cumpliéndose lo que Jesús dijo, que a él no le quitaban su vida, sino que él la ponía. Y Jesús decidió, cuando en su humanidad y divinidad, entregar su espíritu al Padre una vez terminada y consumada la obra. ¿Qué necesitábamos de salvación? Faltando la resurrección de Jesucristo, todavía que se dio más adelante. Estas 7 frases en la cruz, pues obviamente están cargadas de una profundidad y relevancia, pues teológica, profunda, espiritual, que nos ayuda a nosotros los creyentes a comprender mejor la persona, el carácter, el sufrimiento y su obra redentora en todos sus aspectos. Entonces, cuando hablamos de la cuarta, una petición al Padre, que es una petición, no es, aunque está en pregunta, es una pregunta, pero que está totalmente justificada por todo lo que significó. Poniendo el contexto, la crucifixión comenzó desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana empezó todo este proceso. Toda la noche anterior Jesús pasó, las 24 horas anteriores, pasó por 6 juicios. Los 6 juicios tuvo, 3 de los hebreos que dijeron crucifícalo. Ese fue supuestamente la legalidad por los falsos testimonios de que había blasfemado, y otros 3 juicios por los romanos, 2 por Poncio Pilatos, y el último, que fue el romano, 3 juicios también cuando fue llevado a Herodes, luego primero Poncio Pilatos, Herodes, luego Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos lo entregó a la muerte. Lo entregó a la muerte a los judíos, lo entregó a la muerte a los suyos, con el castigo, ¿sí?, de los romanos, por no apedreado, por blasfemia, según los hebreos, sino por el castigo romano. Y esto también es profundamente significativo porque murió no como hebreo, murió como un ser humano, siendo Dios. No murió a manos de los hebreos, de los judíos, sino que los mismos judíos, diciendo, o hebreos, para que no cancelen la predicación, los mismos hebreos gritaron, crucifícalo. Y eso no era conforme a la ley, incluso eso fue ilegal conforme a la ley. Cuando fue devuelto por Poncio Pilatos, ellos no lo recibieron ni para la muerte, para aplicarle su ley, sino dijeron que su sangre sea sobre nosotros, y así ha sido y seguirá siendo hasta que se arrepientan, cuando vean al que traspasaron regresar en gloria, como la predicación pasada. Y entonces esta crucifixión representa lo vemos a Cristo crucificado, y Padre o Dios mío, porque es Eli, no es Padre, ya no fue Padre, las anteriores sí, las posteriores también, aquí fue Dios mío, fue Dios, Eli, lama sabachthani, que ya, como expliqué, es en hebreo. En Mateo 27, 46, debemos de, pues sí, entender teológicamente qué significa, pero debemos de entender más qué significa para ti, o si es que tiene un significado para ti, o si es que es un versículo más. Cerca de la hora novena, ya Mateo 27, 46 completo, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Como ya dije, Eli está hablando, es en hebreo, y se refiere a un
clamor como está profetizado perfectamente en el Salmo 22. El Salmo 22 tiene un cumplimiento preciso y exacto y que precisamente comienza con esto. Y muchas cosas que vemos en el Salmo 22 en este cumplimiento, que en realidad es el que en este momento, y quiero que me escuches bien, Cristo en este momento experimenta el abandono y la desesperación que resulta del derramamiento de la ira divina, de la ira de Dios en Él, como portador del pecado de cada uno de nosotros. Durante este tiempo, cuando se acerca esta hora, hay una oscuridad. Vemos en el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y ya viene el 46, cerca de la hora novena Jesús clamó esto. ¿Qué significa este asunto del 45, del verso 45? Desde la hora sexta hasta la hora novena, recordemos que esto comienza a las 9 de la mañana en nuestra hora, y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se habla de un eclipse, y la crucifixión comenzó a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde es cuando todo esto comienza. Es atravesado, es crucificado, es levantado, es exhibido, es humillado. Vemos las frases anteriores, pero aquí es en donde nosotros vemos, en primer lugar, que no podemos nosotros alcanzar a comprender la profundidad, pero sí a esforzarnos en humildad, en que esto le dé sentido a nuestra salvación y a nuestras vidas, y le dé sentido a nuestras vidas actuales, le dé sentido a nuestro estar en esta tierra y le dé sentido a la eternidad, y le dé sentido a cómo tener una vida devota y consagrada a Dios, si es que el Espíritu Santo hace esta obra en ti. Y cómo hacer para que cuando recuerdes esta frase, entiendas la profundidad de lo que te libró Dios a ti y a mí si has nacido de nuevo, si crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo que significa el abandono del Padre. Este abandono del Padre quedan cortos ante los dolores físicos de la crucifixión. Y hemos explicado el dolor físico, psicológico, mental y emocional de la crucifixión, el castigo más severo que había, el dolor más intenso, toda la brutalidad de esto quedaba corto. Y por lo que Jesús tuvo un sangrado en su frente ahí en ese jardín cuando estaba orando, tuvo un sudor por la tensión, y sí fue por el paso por la crucifixión. Pero había algo más profundo que ello. En una divinidad hombre, en que en ningún momento se apartó la Trinidad, como hay por ahí alguna blasfemia que predican, que se separó la Trinidad. La Trinidad nunca se separó, ¿sí? Nunca dejó de ser Dios hombre, aún en esto, y lo voy a explicar. Aún estos dolores físicos no eran comparados con toda la ira del Padre que se vertió sobre Cristo. ¿Cuál ira? La paga del pecado es muerte. Y por eso se acabó la luz, hubo oscuridad,
Y hubo oscuridad sobre el cuerpo sin morir de Cristo, pero su espíritu estaba experimentando lo que se entiende como muerte espiritual, que es la separación del Padre, pero lo que Jesús estaba sufriendo y padeciendo, dices, bueno, la separación del Padre, eso es la descripción perfecta del infierno. Todos los horrores que el que se va a perder va a padecer en el infierno. Ese es el desamparo del Padre, de las almas que se perderán en el infierno y todos los horrores del infierno. Recordemos que ni siquiera va a haber tiempo para el Satanás y los demonios atormentando a los que se van al infierno, porque también van a estar siendo atormentados como todos. Acuérdate que al final echa a la bestia, al falso profeta, Satanás es amarrado y a todos al final al lago de fuego. La ira de Dios va a ser el estar totalmente separados en la oscuridad perpetua y de un padecimiento total y completo, porque si la ira de Dios fue descargada sobre Cristo por sus escogidos, por nosotros, por los creyentes, por los que somos cristianos, se descargó la ira de Dios completa por el pecado. Entonces, ¿por qué se van a ir al infierno y la van a volver a padecer? No es que la vuelvan a padecer porque Cristo ya la padeció, sino que de manera natural o lógica, vamos a llamarle así, van a pagar por sus pecados. ¿Por qué? Porque no aceptaron esta paga de sus pecados. No creyeron en esta paga de sus pecados. No lo creyeron. Y si dice que lo creyeron, doble porción de ira para ellos. Por mentir. Es mejor, es menos peor aquel que dice, no creo a Dios, que dice el creo sin creer y va a padecer, se va a salir con la suya en este cuerpo, si es que se sale con la suya en este cuerpo, siendo un engañador o un ingenuo, pecador, que cree que la falsa doctrina lo va a salvar, y va a ser doble porción de ira, que es precisamente a los que Jesús llama, apártense de mí, hacedores de maldad, que es a los que les dice, los vomitaré de mi boca, porque no fuiste ni frío ni caliente, como dice en la iglesia de la Odisea. Esos van a tener doble ira. ¿Por qué? Porque dice en la palabra, mejor les hubiera sido no haber creído. Está en la palabra, no es palabra de condenación mía. O sea, ¿yo qué, no? Es lo que dice la Biblia. En anticipación de este acontecimiento, lo vimos en Getsemaní, como Jesús suda y vivió los peores miedos, temores y angustias de la humanidad respecto a los horrores del infierno, al recibir el debido castigo por los pecados de todos los que íbamos a creer en él. En este tiempo de oscuridad, en este tiempo de ira, es de alguna forma incomprensible que no logramos entender al haberlo abandonado el Padre y al no haber una interrupción del amor del Padre hacia Él como su Hijo,
Dios se apartó y lo dejó no como su hijo amado, porque era lo mismo, pero con sangre inocente, no la de un animal. Porque de acuerdo con Hebreos, y bueno, para los que les gusta la Torah, era imperfecto ese sacrificio de los hebreos con los animales, porque se tenía que hacer cada vez que se pecaba, se presentaba el pecado del pueblo y los pecados individuales conforme a la ley. Por eso la ley es muerte, la Torah es muerte, la ley es muerte. Y el no aceptar la sangre del cordero inmolado y creer que con la Torah vas a tener este lugar, de alguna manera se está menospreciando la sangre de Cristo para los amadores de la Torah. Al no ser sangre de animal en el santuario, por el sumo sacerdote, y ser un sacrificio por los paganos, ser un castigo por los paganos, fue que sale Juan 3:16, porque fue romano, amó al mundo, de tal manera amó al mundo que dio su vida para que todos aquellos que los crean en él, ok, sí, para todos los escogidos del Señor, que creemos en él. Entonces, esta obra sustitutoria es literalmente sustitutoria. ¿Qué significa? Que al que abandonó ahí el Padre es a ti, en su omnisciencia, omnipresencia y eternidad y omnipoder, te abandonó a ti en el infierno. Me abandonó a mí en el infierno. Y lo pagó Cristo. Eso significa la obra sustitutoria. Cuando lees estos pasajes, a veces no se explica con todas sus letras por, no sé, para no espantar a la clientela o para no desanimarla, que sigan con su vida progresista cristiana. No sabemos por qué. Bueno, yo sí sé por qué, pero no quiero decir. Porque los clientes se espantan si no les das un buen servicio en las congregaciones. Pero en realidad quien me abandonó fue a ti. ¿Sí? No fue a su hijo amado, no fue al primogénito. Y esa es la grande maravilla. Eso es lo glorioso de este aspecto sustitutivo, que no se basa solamente en la muerte física. Cristo padece el derramamiento de la ira no mitigada por Dios. No así poquita o medida porque es Jesús, no. Toda la ira de Dios contra el pecado para satisfacer por completo la justicia, porque la paga del pecado es muerte, y esto es justicia de Dios. La verdadera expiación implica, por tanto, no solo la dolorosa sensación de distanciamiento del Padre expresada por Cristo, sino que es la agonía de Cristo que experimenta al absorber esta ira, y fue, como ya dije, equivalente al infierno. La ira de Dios, la copa de la ira la bebe Jesús, y por eso en la cena del Señor levanta la copa de la ira y la bebe. Y por eso les dice a los discípulos, ¿beberán de esta copa? Sí, cómo no. Bueno, de hecho padecieron, aunque
no para salvación. Y aumenta entonces todo lo que conforme estas 3 horas suceden con Cristo vivo físicamente. Y esto es muy importante que lo entiendas. La paga del pecado no fue porque Cristo murió y resucitó. La paga del pecado fue antes, en estas 3 horas, del pecado de nosotros, los que habríamos de creer en Él, y de los que en ese momento creyeron en Él. En estas 3 horas de oscuridad, cuando experimentaba la plenitud de la ira, antes de su muerte, hubo una frase subsecuente desde la cruz, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46, Lucas 23, 46. Sí, lo vamos a ver en Lucas 23, 46. Si te fijas, aquí ya no es Elí. Cristo entendió, y se entiende cuando Cristo dice: nadie me quita la vida, tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Hubo un entendimiento santo que era suficiente, que se había pagado, que el pago había sido completado. Dice en el 46 de Lucas 23: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí está citando a Jesús el Salmo 31:5. Y pues coincide con Juan 18 en la manera, Juan 10:18, que ya comenté, que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, y este mandamiento recibí de mi Padre. Las víctimas de la crucifixión generalmente morían más lento, no morían tan rápido, que de eso se trataba, que sufrieran mucho. Jesús en pleno control de la situación. Jesús siempre estuvo en control de todo, absolutamente de todo. Y al entregar su alma y al encomendarla a Dios, se cumple entonces, Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Hebreos 9:14, y dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, cuando tú naces de nuevo, cuando yo nazco de nuevo, sirvo al Dios vivo, pero no en el aspecto solamente ministerial. Y esto le da un sentido completo a mi vida, de cada día de mi vida, que haga lo que haga, ministerio, trabajo, cambio de pañales, ser cualquier autoridad, estoy sirviendo al Dios vivo por esta obra. No hay una gota de la sangre de Cristo en vano. Así como no hay un solo miembro del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, la verdadera iglesia, que no sirva para nada o que esté en reposo, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a dejar reposar mis 2 pulmones. Son unas vacaciones un pulmón.
y que deje de funcionar mi hígado, porque ha de estar cansado 4 semanas el hígado y que me deje de funcionar el corazón. Yo creo que un par de días, ¿no? Que descanse, lo voy a mandar, como dicen en el fútbol americano, a la banca o en el fútbol soccer. No existe esto, mis amados. Cuanto más mi conciencia muerta para servir al Dios vivo. De ese tamaño es la misericordia de estas 3 horas. De este tamaño, de esta profundidad, es esto. De esta profundidad es la certeza de que al no haber sido bajo el ministerio o culto hebreo de sacrificar un animal y que se convierte el cordero pascual para los gentiles. Por eso tuvo que ser romano. Y por eso la ira de Dios va a ser sobre el nuevo imperio romano del anticristo que está por venir dentro de muy poco tiempo. Ya hay muchas predicaciones, allá hay mucho material, unos muy malos, unos muy buenos. Creo que para mí los más cercanos a lo que es son los del doctor Alducin y los que tenemos en este canal. Pero nos da una llenadera de corazón, al menos el mío, una llenadera de corazón de decir gracias, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. Gracias porque ahora lo entiendo. En esta cronología ya demuestra la restauración de la comunión eterna, porque la separación temporal había acabado. Esta secuencia encaja en la experiencia de nosotros cuando al morir Cristo. ¿Sabes en qué encaja en la experiencia nuestra humana? En que estando vivos físicamente estábamos muertos en nuestros pecados. Y fue exactamente lo que estuvo colgado en esa cruz. Alguien vivo, pero inocente, siendo Dios y siendo hombre, pero muerto espiritualmente, separado del Padre. Encaja con nuestra humanidad total y completamente. Todos están muertos espiritualmente antes de morir físicamente. Nuestro amado logró primero la victoria sobre la muerte espiritual. Escúchalo muy bien. Cristo logró vencer la muerte espiritual mientras estaba en la cruz. 3 días después, vencería también la muerte física y la muerte eterna cuando resucita de entre los muertos. Por eso estamos vivos para Dios, pero muertos al pecado. Por eso los mentirosos y falsos cristianos no van a entrar al reino de Dios, porque están muertos para Dios, pero muertos en sus pecados, disfrazados de cristianismo de mentiritas, comiendo, bebiendo y gozando, algunos sufriendo y ni aún así. Y si a alguien que nunca había escuchado esto, quiero que lo sepas, que Cristo murió por tu pecado. Dices, muchas gracias, te libró del infierno. Y el infierno es indescriptible con palabras humanas en cuanto al horror de la oscuridad
de estar en lo más profundo del abismo, ya no con un cuerpo como este, sino con un cuerpo que va a resentir la ira de Dios por tu pecado si no te arrepientes. Si no te arrepientes. Y a ti, cristiano carnal o cristiano nominal, no tengo más que decirte, más que desearte que te arrepientas de corazón, porque el Señor ya viene. El Señor está muy cerca. Este canto de victoria, cuando dice consumado es, lo vemos reflejado en algo que de verdad nosotros debemos de entender, que cuando resucita Cristo nos da el derecho de resucitar físicamente. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo, espiritualmente estamos vivos. Cuando venga el arrebatamiento, Cristo Cristo dijo claramente en Juan 14, voy a venir por mí mismo y me tomaré a mí mismo. Dijo, voy a tomar a mi iglesia, a la que esté mejorcita. Dijo, me voy a tomar a mí mismo. Es decir, somos parte activa del cuerpo de Cristo, no de una congregación. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no hay desperdicio ni mentira, ni apatía, ni cosas humanas, porque la carne no puede heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15, voy a empezar en el 3, lo voy a saltear, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y empieza a narrar cómo apareció hasta que aparece a Pablo, porque estaban diciendo que no había resurrección los griegos. Espero que no sigan igual. Dice, si no resucitó Cristo, entonces, dice versículo 17, y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados, así como los que durmieron. Y dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, primero el arrebatamiento, luego viene esto. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa que aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Dice, no se equivoquen mis hermanos, en el versículo 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, lo mismo que habla en 1 Tesalonicenses 4, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aquel aguijón de la muerte es el pecado, ojo, y el poder de pecado es la ley, o sea, la Torá. Ahí subrayado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, dice en el 58 al final, así que hermanitos míos amados, yo les digo, hermanitos míos y amados, no poniéndome como Pablo, no, pero sí para el que me escucha. Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta carta se la dirigió a todo un pueblo de corintios y que eran bien carnales. No se la dirigió al más santo del santo diciendo, tu trabajo no es en vano, pastor o predicador o evangelista. Se la dirigió a todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Te lo voy a revelar. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Velar y orar, esperando su regreso. Pablo le dijo a los de Tesalónica, hay algunos en desorden diciendo que bueno, pues va a ser el arrebatamiento pronto, ya no tengo que trabajar, voy a gastar, voy a hacer esto, aquello, y se andan metiendo de casa en casa diciendo, pues ya va a venir el Señor, o algunos otros pesimistas engañados diciendo, ya vino el Señor y nos dejó. Pablo lo aclara en Tesalonicenses 1 y 2, y lo que habrá de venir, que es el fin de esta humanidad como la conocemos, con el anticristo antes del arrebatamiento. Dice, hay unos desordenados, pónganse a trabajar, les dice. A los mismos tesalonicenses que les acaba de revelar el rapto, y pónganse a trabajar no en el ministerio, porque dice algunos que están ociosos en Tesalonicenses. En lo que estés haciendo, ponte a trabajar, pero con temor y temblor, esperando al Señor, dejando en paz, no dejando en paz, sino atormentando tu carne, reprimiéndola y poniéndola bajo el control del Espíritu Santo, tu incredulidad reprimiéndola, tu sagacidad de salirte con la tuya. Jesucristo se ríe de tu supuesta sagacidad, de tener un pie en el mundo y un pie que dice que en el Evangelio. No, nadie tiene un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. O está muerto o está vivo para Dios. Aunque sea el pastor de no sé dónde. O está vivo o está muerto. Para Dios no es un pie en el mundo y un pie acá. Y eso va a pasar. Y si existen los que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, peor. Porque Dios los va a vomitar de su boca, Cristo los va a vomitar de su boca. O sea, la comida mala se vomita, es decir, lo podrido se vomita, lo echado a perder se vomita. Ya los pecadores tendrán su ira en el día de la ira. Primero morirán físicamente en la tribulación, después morirán y luego todos resucitarán, no para vida, sino para muerte, como dice en Daniel, el profeta Daniel. ¿Ok? Sino a ti. Le ruego a Dios que reacciones. Le ruego a Dios que hagas saberle esto a tu corazón. Cristo viene. Esta puede ser la última predicación que doy, si el arrebatamiento es al rato, que no sería raro que fuera al rato, o mañana, o pasado.
o si es en 10 años. Deja de especular que si ya viene o no viene, de jugarle al listo, de jugarle al que nunca dejas de aprender. Aprende. Le doy gracias a Dios por el tiempo, si es que llegaste al final. Te pido que te suscribas al canal, que le des like a la predicación, pero sobre todo que la compartas. Primero compártatela a ti mismo, a ti misma, y luego compártela con otros, para que entiendan lo que significa para ellos Eli, Eli, lama sabachthani. Le doy gracias a Dios por sus diezmos y ofrendas a los que lo hacen. Créanme que es invertido su dinero en el reino de Dios al poder preparar esto. No sé cuántos lo verán, pero te invito a que te suscribas al canal. Quisiera compartirlas de las otras frases, pero creo que esta me pareció la más relevante. Bueno, no más relevante, sino la más urgente, dada la proximidad del Señor. Muchas gracias, que Dios te bendiga y pronto, muy pronto, nos veremos con el Señor en los cielos. Muchas gracias, hasta luego.